Cuando quiera. Sí. eh, bueno, me presento al resto de los estudiantes. Mi nombre es Norval Chenú y junto a Diego Aranda estamos haciendo nuestro proyecto final de carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, que es el diseño del subsistema de comunicación de de un instrumento llamado MOCHI. MOCHI es la sigla de Modular Optical Cooperative Harness and Instrumental, y básicamente es un instrumento óptico a ser instalado en un satélite. Y es un proyecto del Instituto Colom, el instituto pertenece a la Escuela de Ciencia y Tecnología de UNSAM. Entonces, el objetivo de nuestro proyecto es diseñar este subsistema y lograr que esta cámara eh, pueda transmitir imágenes y también pueda recibir comandos desde la estación terrena que se tiene en la UNSAM. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer un repaso de las primeras partes, porque varias veces, esta es la segunda vez que yo presento y Diego ya ha presentado también un par de veces, así que lo que es la primera parte voy a avanzar un poco rápido y voy a hacer más hincapié en los avances que tuvimos desde la última presentación y el estado actual y las tareas futuras. Inicialmente lo que hicimos fue, a través del cálculo del link budget, determinar el transceiver a utilizar, la antena, hicimos también, simulamos el patrón de radiación de la antena, diseñamos también el plan de medición de la antena para determinar ganancia, ancho de banda, RO, etc. Lo que hicimos también fue cambiar el código utilizado, que inicialmente fue Python, cambiamos por C++ y luego les voy a comentar por qué. Bueno, en Python, cuando queríamos transmitir en el protocolo de transmisión RTTI, no nos permitía que el tono durara 10 milisegundos, porque Python no trabaja en tiempo real, así que inicialmente hicimos toda la configuración del transceiver y el algoritmo de transmisión y recepción en Python, pero al no trabajar en tiempo real, generaba que no se pueda transmitir un tono a 10 milisegundos, que era lo que pedía el protocolo RTTI, ¿no? RTTI es un protocolo de comunicación con el cual te permite enviar unos y ceros en dos frecuencias que están espaciadas 850 Hz. Pasamos a programación C y se pudo transmitir sin problemas. Otra de las pruebas que hicimos fue transmitir una imagen desde desde el Mochi, desde el transceiver del Mochi, a un SDR, y eso fue para hacer pruebas de transmisión de imagen y en protocolo RTTI. Esto es un resumen de cómo está formada la trama SSDB. Otra de las tareas que ya hicimos fue diseñar la antena, pero está funcionando en un 50%, porque está formada por dos dipolos cruzados, y hasta ahora hicimos la prueba con un dipolo cruzado y la prueba fue exitosa, pero cuando instalamos los dos dipolos cruzados no logramos el desfasaje de 90 grados necesario para generar para generar la polarización que nosotros necesitamos. Así que la antena está funcionando en un 50% y nos falta terminarlo todavía. Otra de las pruebas que hicimos fue transmitir con la radio Yaesu FT991. Esta radio lo tiene Diego en su casa. Probamos la transmisión RTTI y recibimos dicha transmisión con un SDR. Estas son pruebas que fuimos haciendo para
para verificar que en el paso a paso todo esté funcionando correctamente. Este es un, este lo, no, este video no lo voy a pasar porque ya lo vimos, pero acá simplemente se ve la prueba que resultó exitosa de transmitir desde la radio al SDR. Otra de las tareas que se hicieron fue calibrar el SDR y el transceiver del Mochi. Se transmitía con la radio a 433 mega y en el SDR y el Mochi tuvimos que calibrar la frecuencia. Este es el Mochi calibrado. Una vez que comenzamos a hacer las pruebas de recepción en RTTI del Mochi, nos encontramos con que no podía el transceiver del Mochi discriminar las dos frecuencias de transmisión. Como yo les dije recién, RTTI está formado por dos frecuencias espaciadas por 850 Hz. Una frecuencia representa el 0 y la otra frecuencia el 1. Cuando hicimos pruebas de recepción con el transceiver del Mochi, no logramos discriminar ambas frecuencias. Bueno, fíjense que en la imagen de la derecha es lo que se recibía con el SDR. Nosotros, con la radio, transmitíamos RTTI y el SDR efectivamente recibía dos frecuencias espaciado a 850 Hz. Nosotros esperábamos recibir eso con el transceiver, pero fíjense en la imagen de la izquierda que no es lo que se recibía, no lo que se esperaba, se estaba recibiendo otra cosa. Entonces comenzamos a pensar que por ahí era problema de configuración del transceiver, problemas de ruido, por eso pensamos en usar filtro de Kalman para eliminar el ruido. La realidad es que inicialmente no sabíamos por qué se comportaba así nuestro transceiver. Entonces, lo que hicimos fue, en vez de transmitir RTTI, es decir, dos frecuencias, decidimos transmitir un solo tono. Lo que hicimos fue transmitir una frecuencia modulada por una señal de 100 Hz. Y recibimos lo que se ve a la izquierda. Entonces nos dimos cuenta, fíjense que esta es la señal de 100 Hz. Entonces nos dimos cuenta que lo que estábamos recibiendo, y esto se puede ver en la imagen de la derecha, eran las dos frecuencias, pero como que estaban superpuestas. Entonces no podíamos discriminar una frecuencia de la otra. Y acá transmitíamos a 100, una modulante de 100 Hz y el ancho de banda era de 3,7 kHz. En la imagen de abajo hicimos otra prueba, transmitimos una moduladora de 2 kHz y tuvimos otra vez un ancho de banda de 3,7 kHz. Y esta imagen lo que se puede ver es que cuando nos parábamos a una frecuencia, muestreábamos la información y no podíamos discriminar de si había señal o no, es decir, si había 1 o 0. Fíjense que no tiene ninguna forma. Entonces, como teníamos este problema de ancho de banda con el protocolo RTTI, decidimos hacer pruebas con el protocolo CW, que es la transmisión de letras es la transmisión de letras mediante puntos y rayas. Y fíjense que acá sí ya pudimos interpretar potencia y no potencia. Así que este fue un paso interesante porque de inicialmente querer transmitir y recibir en el transceiver del Mochi con RTTI, pasamos ahora a solo recibir en el Mochi en protocolo CW. El Mochi, ahora igualmente esto lo voy a mencionar varias veces, pero el Mochi va a transmitir la imagen a la estación terrena en protocolo RTTI
pero el Mochi cuando va a recibir un comando de la estación terrena, lo va a recibir en CW y no en RTTI. Y bueno, esto es una... hicimos pruebas de transmisión en broadcasting del Mochi hacia, hacia la radio de la estación terrena y la prueba fue exitosa. Y también se hicieron pruebas transmitiéndole en CW desde la estación terrena al Mochi. El Mochi también, así como va a transmitir la imagen en RTTI, va a transmitir el ACK en CW. ACK es un aviso que hace el, el Mochi cuando esté instalado en el satélite de que puede recibir y de que está presente, digamos. Bueno, a la hora de implementar CW, tuvimos que tener en cuenta algunos parámetros, se tuvieron que crear bibliotecas y se tuvo que buscar la forma de cómo mapear el carácter con los puntos y las rayas. El CW, que es la transmisión en código Morse, es básicamente, o sea, a grandes rasgos, es las letras están representadas por puntos y rayas. Y es eso lo que viene a mostrar esta imagen. Eh, bueno, que una E es un punto, una I son dos puntos, la A es un punto y una raya, y así. Y se tuvo que hacer todo ese mapeo para generar el código Morse. Bueno, en código Morse lo que hicimos fue identificar el máximo de la señal que se estaba recibiendo. Se hace un barrido en frecuencia y luego, mediante un código que te permite, o sea, lo que hicimos fue establecer umbrales mínimos y máximos para los cuales se puede determinar si es un 1 o es un 0. Y bueno, digamos que cuando pasamos de RTTI a CW, tuvimos que hacer varios cambios en la programación. Otra cosa también que hicimos fue que probamos con el sistema operativo Linux Ubuntu, distintas versiones, pero el DL, FLDigi, en algunos sistemas en algunas versiones del sistema operativo no funcionaba y marcamos en cuáles no compilaba y en cuáles sí funcionaba. Bueno, también tenemos una bitácora de cómo descargar, instalar y los pasos a seguir. Bueno, acá lo que se hizo fue pruebas de envío de comando al Mochi, y el Mochi decodificaba e interpretaba esos comandos para realizar una acción. Esto sí, lo que voy a hacer es mostrarle un video para que tengan una idea de qué logramos. Ahí comienza la recepción en la prueba. Creo que está tardando un poco. Está. Bueno, simplemente lo que mostramos en este video es que el Mochi envía, recibe inicialmente el pedido de ACK de la estación terrena, el transceiver del Mochi le contesta a la estación terrena que está listo para recibir comandos, entonces
estación terrena se le envió un comando y el Mochi lo interpretó y una vez que interprete ese comando, va a realizar la acción que le diga ese comando. Uno de los comandos, para que se tenga una idea, es pedirle que nos envíe una foto. El Mochi va a sacar una foto de la Tierra y enviarle un pidiéndole esa foto. Y el Mochi, bueno, para eso tiene que interpretarlo, tiene que interpretar el comando. Otras pruebas que se hizo fue la de transmitir y que el Mochi reciba el comando, pero tenemos que simular las pérdidas de espacio libre. En nuestro dispositivo, la idea es que esté instalado en satélites de órbita LEO y que se encuentran a una distancia de la Tierra de entre dependiendo en qué posición de la órbita esté, de entre 800 kilómetros y 1500 kilómetros. Y en esa distancia se va a generar una atenuación de la señal transmitida y para simular esa atenuación, lo que hicimos fue usar estos atenuadores. Lo que se hizo fue hacer pruebas para ver cuánto era lo mínimo que podía recibir el Mochi, y se llegó a que, si bien estos son 5 atenuadores que atenúan 20 dB cada uno, lo mínimo que se llegó a captar con el transceiver del Mochi fue la señal atenuada a 45 dB. La prueba no hubiéramos esperado que se atenúe los 100 dB, pero no, todavía no logramos. O sea, no fue exitosa la prueba porque no pudimos simular la atenuación de los 100, o por lo menos a un valor cercano de los 100 dB. Suponemos que es porque está cerca el transceiver el transceiver transmisor que transmite con una potencia mínima de 5 watts, está muy cerca del Mochi. Lo que se hizo acá fue eso que ven como un plato de metal y tapado por un papel metálico, era para simular una jaula de Faraday, pero aún así se pudo simular una atenuación de 45 dB. Bueno, esto simplemente es un diagrama del estado actual en que estamos, en función de los meses, y acá se expresa, bueno, lo que les estuve comentando, o sea, las tareas que hicimos, las pruebas, el diseño de la antena, pruebas con la estación terrena, calibración de la frecuencia, etc. Actualmente estamos, acá creo que, bueno, acá faltaría actualizar un poco más, porque ya estamos haciendo las pruebas de transmisión y recepción, transmisión de imagen en RTTI desde el Mochi a la estación terrena y desde la estación terrena al Mochi transmitiéndole comandos en CW. Así que ese es un paso más. No, acá está, perdón, acá está expresado eso. Bueno, las tareas que nos faltaría terminar serían terminar por completo el diseño de la antena. Como les había mencionado, está operativa en un 50%. Y tenemos que implementar las pruebas que se hizo en la casa de Diego, implementarlos con la estación terrena de la UNSAM y con la radio de la UNSAM y la antena de la UNSAM. Y bueno, esas son las tareas que nos faltan. Y bueno, las tareas cumplidas es lo que les mencioné recién. Acá, a sugerencia de la cátedra, marcamos en
en amarillo las tareas que nos faltan por terminar y en verde las tareas que ya terminamos, que es un resumen de lo que les expliqué por el momento. Y los que están en blanco son tareas que todavía no comenzamos a realizar, pero por ejemplo, sí, ya lo comenzamos, debería de estar en amarillo. Y bueno, este también debería estar en amarillo, porque ya se hicieron pruebas en la casa de Diego, y faltaría hacer las pruebas en la estación terrena de la UNSAM. Es decir, transmitir comandos con la radio de la estación terrena de UNSAM, al Mochi. Y esto es el cronograma que tenemos establecido, que es el cual vamos mirando y lo tomamos como base. Bueno, durante el proyecto se hicieron algunas correcciones, se agregaron tareas y se corrigieron las fechas límites, y eso está expresado en esta tabla. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Fui un poco, creo, rápido. Varios comentarios, Norval. En primero, la presentación la va a tener que ensayar más. Ok, sí. Por ejemplo, el video ese que mostró pero no mostró, hay que ensayarlo previamente, quitarlo o ponerlo como imagen que no se proyecte, y también que sea más hilvanada la presentación, que sea más dinámica. Con lo cual significa que hay que ensayarla previamente, ¿sí? Ok, sí. Por supuesto que son detalles para mejorar, pero simplemente hay que hacer el comentario. El contenido está bien, fecha estimada de terminación. 18 de octubre. Bien. Es decir, que estaríamos pensando para noviembre hacer la presentación del proyecto, teniendo en cuenta la elaboración del informe y todo. Sí. Y haciendo las pruebas que tenemos pensado hacer para antes de esa fecha. Bien. Perfecto. Bueno. De acuerdo, entonces. Fabricio. Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Perdón, ¿algún comentario de los integrantes de la cátedra y de los asistentes? No. Coincido con lo que dijiste. Sí, Marcelo, lo mismo. Gracias. Fabricio. ¿Me confirman que se ve bien la pantalla? Confirmado. Perfecto. Bien. Ok. Voy a hacer una pequeña introducción respecto a lo que habíamos hablado, les había mostrado en la última vez que hice esta presentación de avance. El proyecto se llama Arreglo de dispositivos memristivos como implementación de redes sinápticas en hardware. Un repaso rápido de la motivación de este proyecto, que se desprende de un proyecto más grande presentado como un PICT de nanoestructuras neuromórficas autoensambladas, que consiste en implementar este tipo de sistemas donde se intenta emular la alta interconectividad entre sistemas neuronales, y intentamos simularlo como unos circuitos equivalentes que se forman aleatoriamente a partir también de sistemas individuales que se llaman memristores. Después voy a hacer un pequeño comentario sobre cómo son este tipo de dispositivos, cómo se comportan, pero la idea principal es tratar de observar en este tipo de arreglos comportamientos generales, digamos, comportamientos
generales del sistema que no se pueden obtener a partir de los dispositivos analizados de forma individual. Entonces, la línea del trabajo fue trabajar con los sistemas individuales en un principio para poder buscar un modelo matemático que sea fácil de implementar en SPICE, que nos permita después de eso extenderlo a diferentes combinaciones circuitales como la que está acá, que es un ejemplo. El siguiente paso, una vez que tuvimos identificados los sistemas individuales caracterizados, que analizamos la bibliografía y nos decantamos por un modelo en particular, lo implementamos en simulaciones del tipo SPICE, y de ahí en más lo extendimos a sistemas colectivos ordenados, que pueden ser conexiones del tipo serie paralelo o antiserie antiparalelo. Y una vez analizado también ese comportamiento, dimos el siguiente paso a lo que serían propiamente los sistemas autoensamblados, como lo que vemos acá. Entonces, en resumen, el objetivo detrás de todo esto es que, previendo que la caracterización de estos sistemas es una tarea compleja, surge la necesidad de implementar una plataforma de simulación que sea suficientemente versátil como para poder explorar todos los matices que surgen de estos experimentos, y de esa forma estudiar la respuesta eléctrica esperada en las simulaciones. Es decir, adelantarnos un poco a lo que sería la conformación de estos sistemas físicos propiamente. Los sistemas, el siguiente paso, mejor dicho, el primer paso fue caracterizar el sistema individual. Lo que nosotros llamamos como dispositivos individuales son memristores, que un comentario rápido como para dar un poco de contexto. Es un dispositivo que fue predicho en el marco de la teoría de circuitos como un componente fundamental faltante, teniendo en cuenta estas relaciones. Se definió como un componente que relaciona la carga eléctrica con el flujo. Este dispositivo se llama memristor, que es una contracción de la palabra resistor y memoria, porque comenzando en un estado resistivo inicial, a medida que aumenta el voltaje, la resistencia va variando de acuerdo al flujo que atravesó el dispositivo anteriormente. Por eso se dice que tiene memoria, y de ahí se explica este comportamiento en una curva IV, este comportamiento tipo loop, tipo lóbulo. Entonces, para poder partir de ese comportamiento y tener un modelo en SPICE que nos permita simularlo en diferentes interconexiones, analizamos las ecuaciones generales de un memristor que todo modelo tiene que satisfacer, que es una ecuación que describe el comportamiento óhmico, en el sentido que relaciona la resistencia con la tensión, y otra segunda ecuación acoplada con la anterior que define, se llama la ecuación de estado, que define cómo varía el estado interno resistivo de este dispositivo en función del tiempo. La forma de implementar este tipo de ecuaciones en SPICE es del tipo subcircuito, donde, si bien el memristor es un componente pasivo, se modela utilizando un componente activo como es una fuente de corriente, que viene a satisfacer esta ecuación de corriente de aquí, y el estado del dispositivo se obtiene a través mediante la tensión que cae en este capacitor, que hace las veces de integrador, como para poder dar forma a esta ecuación diferencial. Entonces, como dije anteriormente, en la bibliografía hay un montón de modelos que se diferencian entre ellos principalmente en la complejidad y en la complejidad de implementación en software, y también con qué tanto detalle describen los fenómenos físicos subyacentes en este tipo de dispositivos. Nosotros, esto lo había comentado anteriormente, analizamos diferentes modelos y nos decantamos por el modelo publicado por Pershing, principalmente
basándonos en dos resultados que son la relativamente fácil implementación de las ecuaciones en SPICE y que describen relativamente bien el fenómeno físico que intenta modelar. Este modelo toma estas ecuaciones generales y las define de un modo particular para este caso, que son estas dos ecuaciones que vienen a representar las ecuaciones generales, una ecuación para la corriente, donde el estado de resistencia, en este caso es el estado, definido así por el autor, y la variación del estado respecto al tiempo viene dada por una fórmula, por una ecuación genérica en el sentido de que inserta varios parámetros con el fin de poder modelar el comportamiento, la fenomenología que intenta modelar. No quiero meterme mucho en detalles de las ecuaciones, pero simplemente comentar que tiene varios parámetros que son propios de este modelo y que son con los que después tenemos que ir haciendo los análisis para ver si en nuestros experimentos el comportamiento que estamos obteniendo se condice con lo que esperaríamos. Una vez que tuvimos el dispositivo individual implementado en SPICE, tomamos los parámetros del modelo y empezamos a analizar de qué forma la variación de los mismos impactan en la representación de las curvas IB, por ejemplo, para terminar de decidir si es un modelo conveniente o no. En este caso, una de las pruebas que hicimos fue diferentes curvas IB con una señal de excitación del tipo senoidal con diferentes amplitudes y observar los diferentes comportamientos para cada caso, donde observamos que obtenemos la típica curva de un dispositivo memoristivo y luego, extendiéndolo a conexiones del tipo serie o paralelo o antiserie antiparalelo, definimos que este modelo iba a ser el que íbamos a utilizar para dar el siguiente paso, es decir, ir hacia los sistemas heterogéneos, que son de este tipo. ¿Cuál era el objetivo de este paso? Intentar simular circuitos del tipo aleatorios, generando a partir de una red básica diferentes alteraciones que en cada recursión nos genere un circuito distinto para ser simulado y poder, por ejemplo, ejecutar n simulaciones o la cantidad que sea necesaria para poder después decir que los datos o los resultados analizados son estadísticamente relevantes. Para lograr esto, utilizamos Python 3 previo a la simulación SPICE, donde se introducen estos, lo que se llamarían hiperparámetros, en el sentido que dan forma al arreglo inicial a partir del cual se empiezan a insertar pequeñas distorsiones. Se parte de una base n, que son el número de nodos que conforman este arreglo del tipo red, una probabilidad de remoción. Cada nodo, en este caso, tiene una probabilidad definida por este parámetro de ser removido o no, lo que nos da la posibilidad de tener en cada simulación un nodo diferente que es removido y por lo tanto interconexiones removidas, por lo cual en cada paso de simulación el circuito ya a partir de este parámetro es esencialmente diferente al anterior y al siguiente. Luego la probabilidad de inversión, teniendo en cuenta que es un dispositivo que tiene polaridad, un grado más de libertad es poder controlar la polaridad de cada conexión. Por lo general trabajamos con una probabilidad del 50%, es decir que cada dispositivo tiene una probabilidad del 50% de estar en un sentido o en otro. La probabilidad de iniciar en estado de alta resistencia indica que cada dispositivo tiene un estado inicial
definido por esta probabilidad. Si es 1, van a estar todos inicializados en estado de alta resistencia, si es 0, en estado de baja resistencia, y con valores intermedios. En cada paso de simulación se van a obtener también diferentes combinaciones de estados iniciales. Y finalmente, los nodos donde se conecta la fuente también es un hiperparámetro, ya que vamos a estar eligiendo entre qué nodos vamos a conectar nuestra alimentación externa. Una vez pasados esos parámetros al script de Python, se genera el netlist, que después va a ser el archivo que levanta Spice, o ngSpice en este caso, para realizar la simulación. Esto también lo había comentado antes, pero lo reitero, que usamos ngSpice porque es un simulador del tipo Spice, que es open source, pero además permite ejecutarse en modo bash. Es decir que el script de Python va generando diferentes netlists y mediante un comando bash, ngSpice va realizando todas las simulaciones. Es decir que en un mismo paso se podrían ejecutar n simulaciones. Un ejemplo de simulaciones que estamos realizando, o que interesa también realizar, son experimentos de sensibilización. Por ejemplo, tomar un dispositivo o algunos dispositivos puntuales dentro de la red y cambiarle alguno de sus parámetros. Por ejemplo, cambiar el umbral de conmutación para que de esta forma sea más sensible, y ver luego cómo responde la red en su conjunto con uno o más de estos dispositivos sensibilizados, comparándolo con la red sin sensibilizar, para identificar, por ejemplo, si hay algún camino preferencial para la corriente en las diferentes configuraciones. Bueno, eso era lo que veníamos trabajando hasta más o menos la última presentación de avance. Lo que se agregó en estos meses fue la plataforma de simulación propiamente, porque antes todo eso estaba corriendo en un backend hecho en Python. La idea es poder presentar esta plataforma que le permita a las personas que realizan esos experimentos de forma física poder también tener acceso a simulaciones, llamándolas desde un front. Ahora, en breve voy a hacer una demostración de cómo tenemos el front hecho hasta el momento. Simplemente para terminar esta parte, otro de los experimentos que estamos haciendo con estas simulaciones es de este tipo. Por ejemplo, partiendo de una red completa, homogénea, en el sentido de que están todos los nodos presentes, todas las polaridades iguales y todos los estados iniciales iguales. Hacer experimentos de, por ejemplo, de excitación con 10 ciclos de una senoidal y observar en cada paso por 0 cómo varía el estado resistivo del conjunto. Este es uno de los experimentos que estuvimos analizando, y se puede observar que el estado de alta resistencia inicial está en el orden un poco más de los 300K, y luego en cada nuevo paso por 0 el estado inicial, el estado de alta resistencia, perdón, es cada vez menor y nunca se recupera del estado inicial. Y eso es un comportamiento que es propio del arreglo, digamos, es un comportamiento emergente, ya que con un dispositivo individual este comportamiento no lo habíamos observado. Bueno, dejo de compartir esto un segundo para ir a la plataforma. Utilicé un framework de Python que se llama Flask, que lo que hace es levantar un web service de forma local, y de esta forma el backend puede quedar ejecutándose en un servidor y se puede acceder directamente mediante un puerto desde cualquier computadora que tenga acceso a ese servidor. Entonces, de esta forma se independiza un poco lo que son el sistema operativo y los requerimientos de bibliotecas y diferentes cosas que hay que tener instaladas para poder correr estas simulaciones. En este caso,
hay que tener instalado Python con las diferentes bibliotecas y ngSpice. Todo esto yo lo tengo en un ambiente de Linux, pero si ejecutamos este web service en un servidor Linux, luego puede ser accedido desde cualquier tipo de sistema operativo. Para levantar el web service, simplemente con flash run, lo que hace es levantar el servidor en esta dirección, que es el localhost, y el puerto 500. Esto es totalmente parametrizable, llegado el caso de que luego esté en un servidor. Si vamos a esa IP y ese puerto, entramos en lo que es la plataforma de simulación. Voy a hacer esto permite simular arreglos, tanto arreglos como dispositivos individuales. Voy a hacer una simulación de un arreglo como prueba, para ir recorriendo un poco también el flujo que comentaba anteriormente. Por el momento, los arreglos se pueden simular del tipo 4x4, que mostré en la presentación, u 8x8, pero también se puede extender a n×n, donde lo que cambiaría sería el costo, la eficiencia de la simulación, el costo en cuanto a recursos de la computadora para realizar la simulación. Una vez que decidimos el tipo de simulación que vamos a hacer, estos son los hiperparámetros que les había comentado anteriormente, donde está la probabilidad de inversión de un dispositivo, que en este caso lo voy a setear 0,5 y es un valor común para las simulaciones que estamos haciendo. La probabilidad de remoción puede ser del 1%. Para esta red chica es un buen número, porque un número muy grande implicaría que desaparecerían muchos dispositivos, y hay pocos dispositivos en este caso. La probabilidad del estado inicial, como les comenté antes, poniéndola en 1, significa que todos inicializarían en estado de alta resistencia. El nodo donde vamos a conectar la fuente de alimentación externa también coincide con cómo estamos realizando las simulaciones, entre el 0, 0 y el 3.0, que sería este tipo de simulación acá. Y el número de simulaciones que se quiere realizar, como para ir iterando y con un n suficientemente grande poder quizás concluir que la información recolectada es estadísticamente relevante. Yo voy a hacer 4 simulaciones para que sea rápido. Luego nos permite seleccionar distintos modelos. Como les comenté, nosotros nos decantamos por el modelo de Pershing, pero hay otro modelo que se llama Miranda, y se pueden agregar diferentes modelos, siempre y cuando uno considere que ese modelo funciona bien para este tipo de simulaciones. Voy a elegir el modelo de Pershing, que es con el que estamos trabajando, y este tipo de parámetros son los propios del modelo, que los había mostrado por acá. Voy a usar parámetros similares a estos, pero es totalmente configurable según la simulación que se quiera realizar o qué matiz se quiere explorar de este arreglo. Estos son los parámetros utilizados más genéricos en nuestras simulaciones. Luego se puede configurar el tipo de señal de excitación. En este caso voy a elegir un seno. El siguiente paso es configurar propiamente el seno. Podemos poner una amplitud de 10 y una frecuencia de 1 Hz. Y el último paso es el parámetro de la simulación en sí, que es el tiempo de inicio de la simulación, de fin de la simulación y la cantidad de puntos que uno quiere recolectar. Vamos a simular 2 ciclos con 1200 puntos. Al iniciar la simulación se observa que se ejecuta ngSpice en modo bash para cada una de estas simulaciones, y finalmente las simulaciones terminaron con éxito. ¿Esto qué significa? Que se creó una carpeta dentro de la carpeta de nuestra aplicación, una carpeta llamada Exported Data. Se generó una nueva carpeta con las simulaciones realizadas.
cada simulación tiene un CSV de datos con las características de corriente e intención y del estado interno resistivo. Por ejemplo, acá se agrega una imagen para ver cómo quedaron definidos los nodos en cada simulación. Quedaron definidos 4 circuitos totalmente distintos. Y estos son los netlists generados por Python, que fueron después los que leyó NGSpice. Yo acá me hice un pequeño código de Python para poder leer estos archivos CSV. Obviamente, una vez que tenemos estos datos como resultado de las simulaciones, se pueden hacer diferentes análisis que va a depender de qué se quiere estudiar, qué comportamiento puntual se quiere estudiar de estos arreglos. Yo simplemente hice un pequeño script para graficar las curvas I/B de todas las simulaciones que se hayan hecho, que estén en esta carpeta. Al ejecutarlo, lo que hace es levantar la información de cada uno de estos CSV exportados luego de la simulación y graficar las curvas I/B, que luego pueden ser relevantes o no la forma, de acuerdo, como dije antes, de lo que se quiere estudiar. Este es el estado actual de la plataforma. Lo que faltaría es agregar un nuevo tipo de simulación para arreglos, que es algo que estoy trabajando ahora, donde además de simular arreglos que se generan aleatoriamente desde el principio, poder importar algún arreglo, digamos, resultante de alguna simulación anterior. Es decir, si alguna de estas simulaciones a mí me resultó conveniente y quiero seguir explorando sobre el mismo resultado, debería tener la oportunidad dentro de esta plataforma de importar ese tipo de configuración tal cual resultó de una simulación anterior. Una vez terminado esto, creo que se podría dar por cerrado la parte de plataforma, el frontend, y de acuerdo a la planificación de tareas, esta sería la última parte, el desarrollo de un front que integre las diferentes partes de la plataforma. Luego una vez que esté terminado este agregado que comentaba, la idea es que pueda ser utilizado por gente que en definitiva es quien va a terminar realizando estos experimentos, tanto en simulaciones como físicamente, y de acuerdo al feedback que pueda recibir, hacer las mejoras necesarias o no, para poder ya cerrar el proyecto. Eso es todo por el momento. No sé si hay alguna consulta, algún comentario. Me pareció una muy buena presentación, Fabricio. Bien el material visual, la coordinación de la presentación estuvo bien. Me pareció también sólido el contenido, y lo único que falta es poner una fecha de finalización. Sí, estimo que para el 1 de octubre, es decir, durante septiembre, lo que quede de septiembre, cerrar esta última parte que les comentaba, y también escribir la tesis, el informe. Bien. Celeste, Diego, ¿algún comentario? Yo no lo cronometré, pero no sé cómo venimos de tiempo. Estamos siendo demasiado complacientes hoy. Ok. Y bueno, nada, sí, me parece que la sensación que tengo es que lo único que hay que ajustarle es el tiempo. Sí, sí. Pero bueno, eso es producto después de los ensayos que hagamos y de la tortura que ejerzamos sobre los expositores. Con gusto. Bien.
Fabri, muy bueno. La parte técnica súper sólida. Sí, Yo sí. lo único que tengo para acotar es el tema de las muletillas, Sí. que hay que aprender a tratar, que no es un tema menor, y que a mí me viene pasando con el correr del tiempo, de que estoy dando muchas presentaciones, que cuando las vuelvo a escuchar o las vuelvo a ver, las siento las muletillas y hay que ir puliendo eso. Pero es cuestión de practicarlo nada más. El resto impecable, solo eso y bueno, ver por ahí la cuestión de los tiempos, que decía Diego. Esta es una materia que, contrariamente a lo que pareciera, es absolutamente dinámica. En este momento nos estamos concentrando no solamente en la parte técnica, sino que también estamos insistiendo en que el ingeniero tiene que saber escribir y expresarse. Con lo cual estamos en este momento, ya los alumnos del curso actual están teniendo que hacer algunos ejercicios de redacción y bueno, la forma de expresarse por ahora es solamente, la estamos ejercitando solamente en este tipo de seguimiento o en la presentación final, pero es bueno, como dice Celeste, de ir quitándonos en la vida cotidiana con un poco de esfuerzo las muletillas. Si me permitís, Marcelo, eso no solamente está en consonancia con las competencias genéricas del egresado que queremos formar, así que bienvenido sea. Absolutamente. Y además, yo apreciaría de que en los futuros proyectos, porque no me acuerdo si lo vi en los últimos, cuando se presente el proyecto final y hay un resumen, que el resumen sea bilingüe. Bien. Buen punto, ¿sí? Buen punto. Bueno, gracias Fabricio. Gracias. Leandro, Sí, buenas tardes, ¿cómo están? buenas tardes. Vamos a hacer la presentación. No sé si están viendo. No aún. Bueno. Bueno. Ahora sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, yo hice una presentación el 8 del mes pasado, el 2 del 8, la primera presentación de mi proyecto, que es la implementación de un suplemento magnético para la estación de prueba del laboratorio LINE. Voy a poner un poco en autos de la situación del proyecto. Este es la Probe Station, que se encuentra en el laboratorio LINE de la UNSAM. La idea principal es la construcción de un diseño. Leandro, te interrumpo un segundo. Cuidado, que estamos viendo el PowerPoint y no estamos viendo la presentación en sí. Estamos viendo la otra ventana. ¿Ahora? ¿Ven? Sí, ahora sí, gracias. Perdón, disculpen. Bueno, es el diseño de la implementación de un suplemento magnético para la estación de prueba del laboratorio LINE. Acá tenemos la Probe Station, que se encuentra ubicada en el laboratorio. Y el proyecto consiste en el diseño de una platina con aplicación de campos magnéticos y su fuente de alimentación correspondiente. Para poder desarrollar esto hay que cumplir varios requerimientos solicitados por la parte que lleva a cabo de los directores del proyecto. Que la superficie horizontal para el soporte mecánico de la muestra, una sujeción por vacío para la muestra en la platina, acceso visual superior por la necesidad de usar el microscopio que vemos acá, acceso lateral para los manipuladores que estamos viendo acá, la posibilidad de aplicar campos modelados en el plano del soporte, pudiendo variar la intensidad y duración. Esta función la va a cumplir la fuente de alimentación. Ajuste fino de las dimensiones totales y alineación de las partes para asegurar
compactibilidad de la torreta sobre la cual se monta y también la precisión de los estímulos aplicados. Cabe recordar que esta es una Probe Station, y lo cual el trabajo consiste en hacer un suplemento que se adapte a esta Probe Station, agregándole un valor agregado, que es la medición de campo magnético. Y lo adicional a esto es la posibilidad de variar el ángulo que se le aplica a la muestra con su correspondiente campo magnético. En todo lo cual vamos a ver sucesivamente qué es lo que quiero decir. Para ello, esto en la presentación del orden 9, se hicieron el cálculo y simulaciones de distorsión de campo magnético. En este caso se empleó para abaratar costos una platina de hierro pulido, y lo cual se ve que hay una distorsión en el campo de la misma que lo conlleva con la platina. Luego se hicieron la fabricación de las diferentes bobinas confeccionadas y vueltas con distintas secciones. También se hizo la simulación de estas bobinas con un software, el Console, que nos permite ver la densidad del flujo magnético y el potencial de la misma, el potencial eléctrico. Y hasta la primera presentación se habían realizado distintas modelos de platinas desarrolladas pensando en vista cómo estaba la máquina. No se había tenido la posibilidad de poder ir al laboratorio por las medidas ocasionadas de la pandemia, lo cual acá quiero destacar que hay un antes y un después de poder ingresar al laboratorio, porque al ingresar al laboratorio nos permitió ver un montón ver la máquina en situ, y eso permitió ver y aclarar bastantes dudas que se tenían. Entonces se comienzan a trabajar el nuevo desarrollo con nuevas ideas hasta obtener, este es el desarrollo final de la platina que va a tener su aplicación, donde acá vemos el plato, que va a ser todo de material de aluminio, la parte de soporte donde van a contener las bobinas, y acá se depositarán las muestras. Y acá vemos las fotos de este modelo de platina. Esto es un modelo con impresora 3D, lo llamo una maqueta, antes de hacer el proceso de mecanizado y CNC del mismo, donde se ven las bobinas montadas sobre la platina. Esta platina, este soporte que ven acá, es giratorio, los 360 grados, cumpliendo con lo adicional de poder ir variando el campo magnético, y donde acá va a estar depositada la muestra, y el campo magnético va a ir variando va variando el ángulo del mismo, su aplicación. Se tomaron, como verán acá, desde el punto de vista, una imagen frontal de la máquina, como la platina se reutiliza toda la parte de la torreta, donde yo voy a tener el movimiento longitudinal y azimutal, y a su vez puedo hacer, tiene un prisionero que el sistema existente te permite girar el plato de la platina, pero en este caso puede estar sujeto con ese prisionero, y nosotros podemos variar el ángulo del campo magnético haciendo girar todo el sistema que va a tener las bobinas. A su vez se agregó un valor adicional. Cabe destacar que esto fue porque también el decano estuvo en el laboratorio y sugirió poder regular el núcleo, haciendo a diferentes muestras poder variar ese núcleo. Entonces permite variar el campo magnético sobre la muestra. Acá, bueno, después viene el sistema de vacío, que acá no se está mostrando en esta imagen, pero acá saldría un acople rápido de aire, en lo cual se da el sistema para generar el vacío en la muestra y quedando la misma fija. Bueno, en este momento, luego
La conexión de alimentación a las bobinas vendrían por la parte posterior de la máquina, dejando libremente el acceso para poder hacer muestras y sin entorpecer el trabajo del investigador. Se comenzó el estado de la fuente de alimentación, generando una fuente de alimentación de 0 a 33 volt, de 10 amperes, para que la misma tenga capacidad a futuro, agregando una salida de más o menos 12 volt, 1 amper. Estos son los esquemáticos del proceso de diseño. Todavía hay que hacer ajustes, ya sea el control de la fuente, como también se va a poner un temporizador que va a ser de tal manera que cuando se calibre la fuente, para decir un pulso de 2 amperes, duración 10 segundos. Se está trabajando en esa parte del desarrollo de la fuente, en lo cual estaríamos dándole como una parte de seguridad a la fuente, es decir, y no solamente seguridad a la fuente, sino seguridad a las bobinas, en que en el momento de hacer una aplicación de un campo magnético, la fuente pueda emitir la corriente deseada, ya sea configurada por el investigador, y de esta manera, con un tiempo automatizado. Acá vemos un poco la creación del PCB de las fuentes, que van a ir en un gabinete, en un rack, que está al costado de la máquina. Es una fuente lineal. Y en el estado de avance, de acuerdo al GAN, ya tenemos lo que es la reunión de equipos completa, documentación, verificación y requisitos del usuario. El diseño por CAP lo pongo acá en estado amarillo y ya se pasó al proveedor. Hoy justamente me comunico con el mismo para comenzar el mecanizado del CNC de la platina. Dentro de unos 20 días tendríamos ya la platina confeccionada del material adecuado. El cálculo del desarrollo de las bobinas electromagnéticas ya se cumplió, la simulación de las mismas, la construcción de un bobinador para poder construirlas, el cálculo de desarrollo de la fuente de alimentación y la revisión de datasheet y selección de dispositivos en la cual me encuentro hoy actualmente trabajando, en virtud a los componentes electrónicos que tenemos en el mercado, y en virtud de que si en caso de que tengamos que hacer alguna solicitud al exterior, tengamos tiempo. Para lo que veamos que estamos un poco adelantados con respecto al project, al GAN. Yo tendría que haber estado para el mes que viene y estamos prácticamente unos 20 días adelantados en lo que es el cálculo y desarrollo, para poder terminar en tiempo en forma con la impresión, contando los tiempos que demora el desarrollo del PCB y montaje de lo mismo. Una vez que terminemos la fuente, empezaremos con las pruebas y ajuste y calibración. Todavía queda el desarrollo que la fuente va a tener incorporada un medidor de flujo magnético y como la parte de automatización de la misma. Es lo que todavía queda por determinar y trabajar durante este periodo de tiempo. Muchas gracias. No sé, consultas, dudas. Bueno, tenemos un integrante de la cátedra que ha perecido en un corte de luz. Así que, ¿algún comentario, Celeste? Tenemos dos. Bueno, me pareció un buen trabajo, bien sólido y presentado. Y bueno, hay detalles administrativos como el tema de Digital 3. Y bueno, luego avanzamos con las fechas de este proyecto. Pero me pareció un buen trabajo, Leandro.
Gracias, Marcelo. Con respecto a Digitales 3, ya estamos entregando la parte que solicitó Juan. el ISP. Sí. No sé si recibió un email. Sí. Y bueno, ya acabo de terminar las configuraciones de la DMA. Lo charlamos luego eso. Sí. Lo charlamos aparte. Bueno. Lean, muy bueno. No había llegado a escuchar porque me habían tocado el timbre. Muy buena la presentación y también